Hola, soy Pedro Juan Llabrés y esto es Huele a Química, el podcast. ¿Te interesa la química y estabas buscando un podcast que trate sus teorías y grandes descubrimientos, su historia, los químicos y químicas más destacados y todos los avances que aún están por llegar? Pues este es el podcast. Si te apasiona la química, suscríbete. Cada lunes un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Anchor, YouTube y demás plataformas digitales. Hola, buenas, bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Huele a Química, donde hablamos puramente de química. Ya vamos por el episodio 5 de este podcast, uno de los últimos ya en nuestro primer repaso a la historia de la química. Te recuerdo que en el episodio 2 hablamos de la historia de la alquimia como precursora de la química. Después, en el episodio 3 hicimos un repaso a las ramas de la química, las diferentes especializaciones. Digamos que fue como una especie de paréntesis en lo que es la historia para centrarnos en qué estudia la química hoy. En el episodio 4, el anterior a este, hablamos sobre la tabla periódica, los orígenes de la tabla periódica después de que la química se formara como ciencia, donde lo dejamos en el episodio 2. Un poco lío, pero no pasa nada porque este es el episodio 5, segunda parte de nuestra historia de la tabla periódica. Si te perdiste el primero, sí que es recomendable que vayas atrás, escuches el episodio 4, porque ahí nos quedamos en un punto que hoy continuamos aquí en este podcast. Venga, comenzamos. ¿Dónde lo dejamos? Dejamos en que los químicos, en su afán por descubrir todos los elementos que componían el universo, ¿vale? Una vez ya cambia la concepción de tierra, aire, fuego y agua, empiezan a ahondar más en la materia y entender que la materia está formada por elementos aún más simples y pequeños que esos, intentan empezar a clasificarlos, a ordenarlos, a entenderlos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay un lío tremendo porque en todo el mundo están estudiándose lo mismo, más o menos, ¿no? Digamos, así un punto un poco simplificado, ¿no? Pero en todos los químicos importantes están estudiando eso, el descubrimiento, la caracterización, el entendimiento de los elementos químicos, ¿no? Pero hay un poco de lío. Digamos que no se entienden, unos piensan una cosa, otros piensan otra. Los pesos, por ejemplo, empiezan a calcularse experimentalmente, pero cada uno un poco a su manera, ¿no? Cuando se enteran de la idea de otro, pasa un tiempo, porque claro, no estamos en la época moderna donde la información vuela. En fin, que hace falta un congreso, ¿vale? Un congreso científico, hoy en día súper comunes, pues hace falta un congreso científico. El congreso de Karlsruhe. Es una localidad alemana y fue los días 3, 4 y 5 de septiembre de 1860. Los 127 químicos de 12 países diferentes se juntaron para tratar el tema de los elementos, cómo los ordenamos, cómo los clasificamos. Vamos a dar nuestras ideas, nuestras investigaciones, para que todos podamos compartir la información, ¿no? En eso se basa la ciencia, en compartir información, en explicar mis descubrimientos al compañero, para que entre todos podamos sacar algo de lo que estamos investigando, ¿no? Quizá hoy en día con la investigación moderna, eso, hasta que no has publicado el artículo y sabes que es tuyo, no compartes tu información para que no te la plagien. Pero bueno, la cuestión es que los congresos como ese son útiles y de ahí se sacaron grandes cosas. De ahí, de hecho, de ese primer congreso de química internacional nació la IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que hoy es la que digamos, establece cómo tenemos que hablar en química, por ejemplo, entre otras cosas, es decir, la nomenclatura. Bien, lo dejamos en que Cannizzaro, un joven químico de la época, fue el gran protagonista de ese congreso porque consiguió aportar sus investigaciones sobre el cálculo de los pesos de los elementos químicos y todos se dieron cuenta que estaban bien, que esos eran la forma correcta de calcular los pesos de los elementos químicos. Entonces, digamos que en ese congreso se estableció la manera de calcular los pesos de los elementos químicos y se establecieron algunos pesos de los elementos como verdaderos, ¿no? Entonces, todos se quedaron con esa investigación de Cannizzaro para continuar sus avances. Y nos quedamos en el último episodio de este podcast
en que otro joven químico que estaba en ese congreso era Dmitri Mendeleev, un joven ruso, quien junto a otros químicos pues siguieron desarrollando sus investigaciones igual que estaban haciéndolo antes del congreso, pero con una nueva información, la que había proporcionado Cannizzaro, los nuevos pesos atómicos de los elementos. Bien, como he dicho, Mendeleev no es el único que se puso a intentar ordenar los elementos de una manera intuitiva y que sacara la máxima información posible de esa ordenación, sino que otros, por ejemplo, como Jean Courtois, también se puso a ello, y él construyó una hélice en la que partía de la base de que el peso atómico del oxígeno era 16, ¿vale? Y dividió la circunferencia del cilindro, ¿vale? Imaginaos una hélice vista desde arriba, pues la dividió en 16 secciones, ¿vale? Después trazó una línea helicoidal inclinada 45 grados, donde fue colocando los elementos. Así, caía de tal forma que los elementos cuyo peso atómico diferían entre sí en 16 unidades, o eran múltiplos de 16, caían en la misma vertical. ¿Vale? Ahora, si miramos la hélice de frente, pues una misma vertical contenía aquellos múltiplos de 16, o que la diferencia estaba en 16 unidades. Nos podemos imaginar al oxígeno, al azufre, al selenio en la misma vertical. ¿Vale? Más o menos vamos viendo por dónde va el tema, es decir, estaba buscando una periodicidad Intentaban ver qué relación había entre las propiedades de elementos que eran comunes y sus pesos atómicos. Así, Jean Courtois elaboró una hélice, ¿vale? Quizá no era la forma más óptima de hacerlo, pero bueno, era una primera aproximación. Si buscáis hélice de Jean Courtois en Google, la podréis ver. También Newlands ordenó los elementos químicos en orden creciente en una tabla, ¿vale? Simplemente colocó los elementos y los puso en orden creciente en una tabla. Y observó que había una repetición de las propiedades de los elementos cada cierto intervalo regular de 8 elementos, ¿vale? Cada 8 elementos, el 1 con el 9, el 2 con el 10, tenían propiedades químicas muy parecidas. A esto Newlands lo llamó ley de las octavas, por analogía a la octava en la escala musical. Es decir, que si partimos de una nota, 8 notas después encontraremos la misma con un tono más agudo o más grave, es decir, una octava más alta o más baja. En argot químico podemos decir que tiene propiedades muy parecidas o casi iguales. Más, Otling presentó una tabla en la que toma en consideración tanto las propiedades de los elementos como también la de sus compuestos. Ojo, ya empezaba a relacionar no solo propiedades en sí de los elementos, sino similitudes entre los compuestos que forman esos elementos. Y se fijaba en propiedades tales como la capacidad calorífica, sus volúmenes atómicos, etc. En fin, una serie de propiedades moleculares. Esa tabla incluye ya 57 elementos, frente a los 24 que tenía la de Newlands. Bueno, todos estos y otros sistemas de clasificación se iban acercando, ¿vale?, a lo que conocemos como sistema periódico de clasificación de los elementos químicos, y dieron pie a que Mayer y Mendeleev, de forma simultánea e independiente, separada, llevaran a cabo la elaboración de una tabla periódica muy parecida a la habitual. La idea de la actual tabla periódica podría haber caído en cualquier investigador que lo estuviera mirando. Newlands, Otling o Jean Courtois o otros que no he mencionado. Pero fueron dos los que cayeron en una ordenación similar a la que tenemos ahora, que fueron a la vez Mayer y Mendeleev. Se ha hablado mucho de Mendeleev y todos sabemos quién es, pero quizá Julius Lothar Mayer no es tan conocido y la verdad es que os digo que casi es a él a que tenemos que atribuirle la actual tabla periódica, ya que llegó a ser uno de los químicos alemanes más importantes de su época. Mayer presentó una tabla inicial de 28 elementos, ¿vale?, ordenados horizontalmente según va variando su valencia, ¿vale?, de 4, valencia 4, es decir, capacidad de asociarse con 4 elementos hasta 1, ¿vale?, en horizontal de 4 a 1, de tal forma que los elementos análogos aparecen uno debajo de otro. Es decir, los elementos con valencia 4, uno debajo de otro. Elementos con valencia 3, uno debajo de otro. De esta manera resultaban evidentes así relaciones en sentido horizontal entre las propiedades de los elementos, hecho que Mayer
se anticipa a Mendeleev, ¿vale? Meyer es el primero que clasifica la relación de los elementos a medida que vas avanzando horizontalmente con sus propiedades, ¿vale? Con su peso atómico y sus propiedades. 4 años después de esto, Meyer cambia la ordenación por valencias por la ordenación según peso atómico, constituyendo una tabla ya de 55 elementos y esta vez en vertical, en 15 columnas, quedando clasificados en familias en sentido horizontal, ¿vale? Digamos que es una tabla inversa a como la tenemos ahora. El hidrógeno estaría el primero, debajo estaría ya el helio, no a la derecha, en este caso derecha del todo como está ahora, sino debajo. Entonces las familias estaban en la horizontal, lo que ahora serían los periodos, ¿vale? En esta tabla dejó algunos huecos de elementos que debían estar allí, pero todavía eran desconocidos, y en esto también se anticipó temporalmente a Mendeleev. Ahora seguiremos, pero una de las fantásticas maravillas de la creación de la tabla periódica fue que se dejaran huecos en esa tabla, en ese puzzle, como piezas que aún no se habían puesto. Porque eso indicaba que la tabla periódica ya empezaba a constituirse como un elemento de predicción, porque había una relación entre los elementos, tanto en filas como en columnas, y si aquí no había un elemento, no era porque estuviéramos haciéndolo mal, sino porque no se había descubierto aún. Eso es fantástico. Y Meyer parece ser que se anticipó a Mendeleev también en esto. Por tanto, el hecho de que Mendeleev se llevara mayor protagonismo no es más que él publicó su tabla definitiva en 1869 y Meyer en 1872. Mendeleev es que fue el primero, pero Meyer también tenía esa mente privilegiada y esa imaginación para ordenar la tabla. Mendeleev también fue, por supuesto, un genio. Un día hablaremos de él en el podcast porque es para dedicarle un capítulo entero, por supuesto, un episodio entero y varios. Imaginándonos siendo él, podemos revivir una gran frase que él dijo, que se le atribuye, que dijo: en un sueño vi una tabla en la que todos los elementos encajaban en su lugar. Al despertar, tomé nota de todo en un papel. Es decir, cuando toda tu vida está orientada a descubrir algo, puedes incluso soñar con ese algo y encontrar la solución en tus sueños, ¿vale? El 6 de marzo de 1869, uno de los colaboradores de Dmitri Mendeleev presentó a la Sociedad Química de Rusia una clasificación de los 63 elementos conocidos hasta entonces que se basaba en la periodicidad de las propiedades químicas y la relación de estas propiedades con su peso atómico. La ordenación era vertical y consideraba que el peso atómico de algunos elementos era erróneo y se podría corregir a partir de sus propiedades, y que además quedaban elementos por descubrir, para los cuales dejó huecos en la tabla. Mendeleev, a diferencia de Odling y Meyer, se atrevió a predecir las propiedades de algunos elementos desconocidos y acertó con, por ejemplo, el galio, el germanio o el escandio, solamente basándose en los elementos de la propia familia de esos. Mendeleev habría creado no solo un sistema de ordenación de los elementos químicos conocidos, sino una herramienta de predicción del comportamiento de la materia. Algo fantástico, de verdad, es que a mí no deja de sorprenderme incluso hoy. En 1871, 2 años después, publicó la versión definitiva de su tabla periódica. En ella mejoró la localización de algunos otros elementos cuya posición no era satisfactoria y también hizo un cambio de filas por columnas, usando números romanos para reflejar la valencia de los grupos, quedando una tabla bastante parecida a la actual. Pero hubo un conjunto de elementos que le supusieron un problema a Mendeleev, que no fue capaz nunca de superar, y esos fueron las tierras raras. El cerio, erbio, terbio, de pesos atómicos muy próximos y con propiedades casi iguales, por lo que para ellos la ley periódica dejaba de cumplirse. A esos elementos les siguieron hasta 1886 el descubrimiento de 8 más: praseodimio, neodimio, samario, gadolinio, disprosio, olmio, tulio y terbio, que tampoco tenían un lugar definido en aquella tabla. Estamos hablando obviamente de lantánidos, actínidos, que hoy en día están fuera de la tabla.
Fue Brauner, un discípulo de Mendeleev, en 1902, quien propuso colocar esos elementos en una especie de tabla en miniatura dentro de otra tabla. Finalmente se situaron fuera de la tabla periódica, formando dos grupos, no en vertical, sino en horizontal. La tabla periódica de Mendeleev puede incluir la parte de lantánidos y actínidos que tenemos debajo, puede incluirla dentro de la tabla. Lo que pasa es que quedaría una tabla realmente enorme no, larga, y para su representación en un papel se optó por sacar ese bloque que se salió un poquito de la periodicidad fuera de la tabla, quedando la tabla que tenemos hoy. Otro problema que se encontró Mendeleev fueron los gases nobles, que por su inercia química no encontraba acomodo en la tabla periódica, aspecto que se resolvió añadiendo un nuevo grupo a la misma en una columna independiente adicional, situada hoy al final de la tabla, a la derecha del todo. A pesar de esta solución, había algunas incongruencias en la tabla que quedarían resueltas ya entrado el siglo XX con el avance del conocimiento, obviamente, de los átomos y su composición. En esa época se sabía qué elementos existían y que la última partícula conocida indivisible era el átomo. Pero, ¿cómo era el átomo? ¿Era de verdad indivisible? Esa era otra de las preguntas que empezaron a formularse los científicos de esa época, del siglo XX. La elaboración de los primeros modelos atómicos se puso en marcha después ya de tener finiquitado, entre comillas, el tema de la ordenación. Ya estábamos usando la tabla periódica al estilo Mendeleev, digamos, y ahora vamos a centrarnos en qué había más allá del átomo, ¿vale? Porque sabemos que la tabla periódica tiene elementos químicos que se forman por átomos, pero que obviamente después de esos átomos están formados por protones, neutrones, electrones. Por tanto, la elaboración de los primeros modelos atómicos se puso en marcha y en 1904 Thomson propuso un modelo que ya rompía con la indivisibilidad del átomo, proponiendo una estructura formada por partículas positivas y negativas. En 1911, Ernest Rutherford, sobre la base de experimentos de dispersión con partículas gamma, fue capaz de estimar el número de cargas positivas de algunos elementos, número que denominó número atómico, simbolizado con la letra Z. Y este quizás sea el punto que nos faltaba para llegar a una tabla periódica como la actual, porque sabemos que hoy el número atómico Z es en el que se basa la ordenación de la tabla periódica. Este número atómico indica el número de cargas positivas en el núcleo atómico y también el número de cargas negativas, que son los electrones en la corteza. Z es igual al número de protones, que será igual al número de electrones en los átomos neutros de carga. Y es que eso introdujo también Rutherford, una separación de las cargas positivas que se encontraban en un núcleo y de las negativas que se encontraban dando vueltas a ese núcleo en órbitas. En 1913, Henry Moseley explicó que el número atómico Z y no la masa atómica es el parámetro que hay que utilizar para ordenar los elementos. Eso es debido a que un átomo es el que es por su número de protones y no por su masa. No se podía tener una tabla periódica que definiera los elementos por su masa porque había posibilidad de que estuviera mal, ya que, como dijo muy bien Moseley, lo que define a un elemento químico son sus protones. Puede tener más o menos electrones, más o menos neutrones, esos serían isótopos, pero no puede tener más o menos protones. Si tiene diferentes protones, es otro elemento, ¿vale? Precisamente el concepto de neutrón también se introdujo en esta época para explicar la no repulsión de los protones en el núcleo y la diferencia así entre el número atómico Z y el número másico A, el cual es la suma de los protones y neutrones del núcleo y es lo que da masa al núcleo atómico y a todo el átomo o a todo el elemento. Porque hay que decir que la masa del electrón no se tiene en cuenta a la hora de calcular el peso atómico, porque es de un nivel muy inferior, un orden de magnitud muy inferior de los protones y los neutrones, y prácticamente no se puede considerar. Es como decir 1,0001. Pues ese 001 no se tiene en cuenta. Moseley, con esa reinterpretación de la tabla de Mendeleev, demostró que los números atómicos de los elementos sucesivos iban aumentando así de uno en uno, lo cual permitió reconocer el número de huecos que aún quedaban por rellenar y su posición, de una forma mucho más precisa.
Resolvió la ubicación así de las tierras raras al poderse identificar rápida y fácilmente su número atómico. La tabla quedaría definitivamente formada en vertical por grupos, que serían las columnas, y en horizontal por periodos. Después de la muerte de Moseley, los espacios vacantes de la tabla periódica eran el número 43, que hoy es el tecnecio, el 61, que hoy es el prometio, el 72, que es el hafnio, el 75, que es el renio, el 85, el astato, el 87, el francio, y el 91, el protoactinio. Con el objetivo de completar ese puzzle, ese rompecabezas, y descubrir los elementos restantes, numerosos equipos de investigación se pusieron manos a la obra. Ahora, el objetivo, en esta parte del siglo XX, era descubrir nuevos elementos. En los siglos pasados era ordenar los que existían, después profundizar más en su estructura, y a partir de mitad del siglo XX era descubrir nuevos elementos. ¿Cómo se descubre un nuevo elemento? Es una cosa que un día trataremos en otro podcast, en otro episodio de este podcast, lo tengo ya bien apuntado. Así, finalmente, en 1948, con la colocación del prometio, el número 61, la tabla de Mendeleev de 92 elementos, terminando con el uranio, el elemento natural de mayor peso molecular, quedaba completada. Esto puso fin a un siglo de búsqueda y esfuerzos por colocar toda la materia conocida en un papel, en un esquema, en definitiva, en una tabla. Dudo que Boyle, Lavoisier o Dalton pudieran imaginar que en algún momento se obtendría una tabla donde todos los elementos conocidos pudieran no solo estar ordenados con un criterio lógico, sino que pudieran darnos tantísima información sin salir de ella. Información de cómo se comporta la materia, de las propiedades que otorga la estructura atómica de los elementos y el poder de predicción que esta tabla posee. En última instancia, la química es el estudio de la tendencia de los elementos a compartir sus electrones de las últimas capas con otros elementos. Y esa tabla contiene una gran parte de la información que necesitamos. Llegado el siglo XX y con el avance imparable de la física cuántica, los químicos se proponen otro reto: crear más elementos. Se suponía que no quedaban más elementos en la naturaleza, que el uranio era el último, de forma que por el avance de la ciencia y el conocimiento solo quedaba, como he dicho, crearlos. Hablaremos de la creación de elementos en otro podcast, pero en general se basa en el bombardeo de elementos conocidos con haces de partículas muy energéticos, forzando la creación de nuevos núcleos más o menos estables. Así, hasta 1996 se fueron descubriendo nuevos elementos hasta el 112. En 2011 se anunciaron el 114 y el 116, y en 2015 la IUPAC dio la bienvenida a los últimos 4 elementos que componen nuestra tabla: el 113, nijonio, el 115, moscovio, el 117, tenesio y el 118, oganesón. Hoy la tabla periódica, que comenzó con una veintena de elementos en sus primeras configuraciones, ya tiene 118 elementos, 7 periodos completados y 18 grupos. Hoy es más bonita que nunca y llena, completa. ¿Habrá más elementos en el futuro? ¿Iniciaremos un nuevo periodo añadiendo un orbital más a los átomos? No se sabe, pero os aseguro que ya se está investigando. 2019 fue el 150 aniversario de la primera tabla periódica de Mendeleev, pero también el 1200 aniversario del aislamiento del arsénico y del antimonio por parte de Geber, el alquimista, el 350 aniversario del descubrimiento del fósforo, el 230 aniversario de la primera clasificación que hizo Lavoisier, o el 80 aniversario del descubrimiento del francio. Por ello, 2019 fue declarado Año Internacional de la Tabla Periódica. Acabo con una cita de Emilio Morán Miguélez, profesor de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. La tabla periódica es una obra colectiva, una obra viva y, sobre todo, una herramienta extremadamente útil, ya que permite anticipar y explicar propiedades de la materia. En mi opinión, debería ser reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Yo estoy de acuerdo. Hasta aquí el episodio de hoy.
Y estos capítulos dedicados a la tabla periódica, espero que os hayan gustado. Si has escuchado solamente este, vete al anterior, al primero, donde explico cómo se llegó al congreso de Carl Ruge y los principales descubrimientos. Espero que sea interesante. Seguidme en mis redes sociales, @hueleaquímica, donde queráis, Instagram, Twitter, Facebook. Entrad en mi canal de YouTube, si es que no estáis ya viéndome a través de él, Huele a Química. Tengo un blog, Huele a Química también, y ante cualquier duda, solo teclea en Google Huele a Química. Que viva la tabla periódica, que vivan Mendeleev, que vivan los químicos que nos han traído hasta aquí. Y yo os espero la semana que viene con otro episodio que quizá pueda seguir yendo de la tabla periódica. Ya veremos. Hasta la semana que viene. Chao.